Buenas tardes, hermanos. Quiero leer con ustedes en Romanos capítulo 13, versículo 11. Mientras se está buscando la porción, Romanos 13 y 11, queremos expresar nuestro agradecimiento a los hermanos de Puerto Cumarebo por su invitación para enviar este audio a favor de la conferencia de Puerto Cumarebo este año, que no se puede celebrar presencialmente, pero los hermanos quieren difundir esta enseñanza de esta manera. De modo que vamos con la ayuda del Señor a leer en Romanos capítulo 13 y el versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Esperamos que esta porción sea de bendición para todos, así como en una medida ya ha sido para nosotros. Ahora, hermanos, esta breve porción de la palabra pertenece a la sección práctica de esta carta a los romanos. Los primeros capítulos de Romanos, del 1 al 8, tenemos la sección doctrinal, donde el apóstol nos está enseñando las grandes verdades del Evangelio, de la justificación por fe. Luego hay una sección dispensacional, capítulo 9 al 11, y a partir del capítulo 12 tenemos la sección práctica de los deberes del creyente. Esto significa sencillamente que las grandes doctrinas del Evangelio no son simplemente teorías que uno puede tener en la cabeza, sino que deben tener su efecto práctico, su resultado en nuestras vidas. Las misericordias de Dios deben movernos a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, a partir del capítulo 12, el apóstol está exhortando a los creyentes a que se vea en sus vidas el efecto de las doctrinas que conocemos. Al principio del capítulo 12 tenemos nuestra responsabilidad para con Dios de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Luego tenemos nuestra responsabilidad en relación a la asamblea y el uso de los dones o las capacidades que el Señor nos ha dado. Sigue el capítulo 12 con nuestra responsabilidad de amarnos los unos a los otros, con amor hermanable. Y entonces también nuestra responsabilidad para con todos los hombres, de estar en paz, si es posible, con ellos. Al comienzo de este capítulo 13 tenemos nuestra responsabilidad hacia las autoridades, de someternos a las autoridades superiores. Y sigue con nuestra responsabilidad de amar a nuestro prójimo, que es el cumplimiento de la ley. Y más adelante en el capítulo 14 tenemos nuestra responsabilidad para con el débil en la fe. Entonces, esta porción que hemos leído, el apóstol está exhortando a estar conscientes de las características del tiempo que estamos viviendo, porque esto nos va a ayudar a tener más diligencia, a poner en práctica
todas estas exhortaciones que Él ha venido dando. Él comienza entonces en versículo 11 diciendo, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Esto me recuerda de algunos israelitas en los tiempos de David. Dice en 1 Crónicas 12 y 32 que ellos eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, haciendo referencia a 200 principales de los hijos de Isaacar. Estos hombres estaban plenamente conscientes del tiempo en que estaban viviendo, que ya era tiempo de coronar a David por rey, que había sido rechazado primeramente por la nación y luego todavía habían algunas tribus que no le querían reconocer por rey, pero estos principales de Isaacar eran entendidos en los tiempos, sabían que Israel debía reconocer la autoridad de David como rey y eran una buena influencia que seguían todos sus hermanos. Nosotros también, hermanos, debemos estar conscientes del tiempo que estamos viviendo. Dice el apóstol que es ya hora de levantarnos del sueño. La figura aquí en esta porción es una madrugada. Ya la noche está por terminar, se está acercando el día. Es hora de levantarse y prepararse para las actividades del día. Aquí habla del sueño, no está hablando del sueño físico, muy necesario para la salud de nuestros cuerpos. Está hablando de un sueño espiritual. Cuando uno está dormido físicamente, no está consciente de lo que está a su alrededor. Está completamente inconsciente de cualquier peligro que pudiera haber. Bueno, así puede suceder con nosotros espiritualmente. Podemos estar dormidos espiritualmente sin estar conscientes de el tiempo que estamos viviendo y la cercanía de la venida del Señor. Esto nos recuerda de aquellas vírgenes. Aunque 5 eran prudentes y estaban preparadas con el aceite, sin embargo, cabecearon y se durmieron y no fueron de ninguna ayuda a las insensatas, sino que tan igual como ellas, las prudentes también estaban inconscientes de la cercanía de la venida del esposo. Entonces es ya hora de levantarnos del sueño, hermanos. Tenemos que estar pendientes. Hay muchas escrituras que nos animan a la vigilancia espiritual, a velar y orar y estar en la expectativa de la pronta venida del Señor Jesucristo. Dice la última parte del 11, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esta es la salvación en su aspecto futuro. Ya hemos sido salvos. En el momento de creer fuimos salvos de la pena o la condenación de nuestros pecados, del infierno, el aspecto pasado. En el presente, cada día, el Señor nos salva del poder del pecado. Pero hay un aspecto futuro de nuestra salvación cuando vamos a ser salvos de la misma presencia del pecado. Esto va a suceder en la venida del Señor. Y ese es el aspecto que tenemos aquí. Dice que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Muchos de nosotros cuando creímos en el Señor teníamos mucho temor de que el Señor iba a venir y nos iba a dejar atrás. Y esa fue una de las cosas que nos llevó a preocuparnos por nuestros pecados y la salvación.
sabíamos que la venida del Señor estaba cerca. Bueno, si así fue con nosotros hace un tiempo, ¿cuánto más ahora, dice el apóstol? Nuestra salvación está más cerca. Hay muchas escrituras que nos recuerdan que el tiempo es corto, que la venida del Señor se acerca. La Biblia termina recordándonos 3 veces. El Señor dice: he aquí, vengo pronto. He aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo. Y las últimas palabras de nuestra Biblia son un anuncio de parte del Señor: ciertamente vengo en breve. Oh, hermanos, que el Señor nos ayude a estar despiertos, pendientes, en la expectativa de que el Señor está por venir y se consumará nuestra salvación cuando el Señor nos lleve a su misma presencia. Pero el versículo 12 sigue con la misma figura y esa misma nota de urgencia. La noche está avanzada y se acerca el día. Esta noche es la noche de tinieblas morales que nos rodean en este mundo. Este periodo cuando el hombre está enteramente en su pecado y en la ignorancia, esta noche está avanzada y se acerca el día. Este día es el día de la manifestación del Señor. Primeramente va a venir a buscarnos a nosotros, luego Él va a volver en gloria y va a juzgar el pecado y todas las cosas se van a aclarar. Ese día se está acercando. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a esta realidad? Dice el apóstol: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Así como uno se levanta por la mañana y se quita la ropa de dormir y se viste para comenzar las actividades del día, esa debe ser nuestra actitud. Todo lo que tiene que ver con la noche moral que nos rodea, lo que se llama aquí las obras de las tinieblas, todo eso debe ser desechado. Esas prácticas, costumbres que caracterizan el mundo en sus pecados y que también nos caracterizaban a nosotros en nuestra vida pasada, todo eso debe ser arrojado, desechado, todo lo que tiene que ver con esas tinieblas, y debemos vestirnos las armas de la luz. Esto nos recuerda que la vida del creyente es un conflicto. Tenemos enemigos espirituales, el mundo, el diablo, la carne. Tenemos que vestirnos de esas armas de la luz, armas espirituales. Por ejemplo, allí en Efesios capítulo 6 tenemos una lista de la armadura del creyente, especialmente pensando en la lucha que tenemos contra principados y potestades, huestes espirituales de maldad. Hay una armadura para nosotros espiritual que nos protege y podemos ser guardados de caer así vencidos delante del enemigo. Bueno, debemos vestirnos esas armas de la luz y estar preparados para el conflicto espiritual que tenemos que librar. Ahora, en el versículo 13 sigue la misma figura: andemos como de día. Aunque este mundo está en una noche moral, unas tinieblas espirituales, nosotros debemos ser completamente diferentes. Debe haber una claridad en nuestro comportamiento. El andar siempre habla de la conducta del creyente día tras día. Esa conducta debe ser como de día.
debe haber una transparencia. Dice aquí honestamente, es decir, de una manera honrada. Debe haber ese comportamiento así que corresponde, que es digno de nosotros que somos del día y no de la noche. Luego hay una serie de pecados mencionados aquí en 3 grupos. Estas son las obras de las tinieblas. Esto es lo que caracteriza el mundo de las tinieblas que nos rodean. Y primeramente habla de glotonerías y borracheras. No debemos andar en glotonerías ni en borracheras, así satisfaciendo y entregándonos a satisfacer esos deseos. No en lujurias y lascivias. Esa es la carne en su aspecto de moralidad, la inmoralidad, el uso ilícito y esos deseos bajos de la carne. Y luego no en contiendas y envidia. Esa es la carne egoísta, buscando lo suyo propio y así envidiando a otros que tienen lo que uno no tiene. Bueno, ninguna de estas cosas debe caracterizarnos a nosotros los creyentes. Esas son obras de las tinieblas. Debemos desechar todo esto y andar como de día, honestamente. Y la porción termina con una exhortación que realmente resume lo que el Señor espera de nosotros. Dice el apóstol, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. El vestido es lo que todo el mundo ve en una persona, lo que le cubre. Y aquí el vestido que el apóstol nos anima a ponernos es el Señor Jesucristo. Es decir, debemos así manifestar en nuestras vidas las características, lo que se vio en la persona del Señor Jesucristo. De modo que cuando el mundo nos observa, ellos pueden ver una representación, una fotografía como si fuera, en el sentido así espiritual y moral, de todo lo que era el Señor Jesucristo. Esas características que se evidenciaron de una manera perfecta en la vida de Él, deben verse también en la vida nuestra. Su amor, compasión, misericordia, pero también su santidad, su justicia, su separación del pecado y su sabiduría, y todas esas cualidades del Señor Jesucristo deben estar manifestados en la vida nuestra. Y termina diciendo, y no proveáis para los deseos de la carne. Como estamos viendo, la figura es una persona que se levanta en la madrugada, está consciente del tiempo, la noche ya va a terminar, el día está por comenzar, se despoja de todo lo que pertenece a la noche y se viste para prepararse para el día que está comenzando. Y también tal vez se asegura de tener una provisión para el día por delante. Bueno, el apóstol dice, y no proveáis para los deseos de la carne. El sentido de esta expresión es que uno podría buscar aquello que
solamente es para satisfacer esos deseos pecaminosos que hay en nosotros. Estamos viviendo en un ambiente maligno, rodeado de todas esas cosas que apelan a la carne, y continuamente tenemos que tener diligencia para separarnos de todas esas cosas. Pero lo que está diciendo aquí es: no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, no buscarlo a propósito, así estar deseando y buscando aquello que puede satisfacer esos deseos pecaminosos. Que el Señor nos ayude, pues, hermanos, a tomar muy en cuenta esta porción, estar pendientes, conocer que estamos viviendo los últimos días de esta dispensación, no dejarnos llevar por la somnolencia espiritual, sino vivir de una manera clara y pendientes de la cercanía de la venida del Señor. Que el Señor nos ayude, pues, y que esta breve explicación de esta porción de las Escrituras sea una ayuda para nosotros en este día.